Bienvenidos y gracias por hacer parte de esta sexta etapa del Tour Virtual por Sudamérica PMI 2020, en esta ocasión desde Ecuador, con el tema de gestión de proyectos públicos. Por parte del PMI Bogotá, Colombia, nuestra vicepresidenta de Educación, Paola Pastrana, quien estará moderando y acompañando en esta oportunidad. Bienvenidos todos. Paola, sigue adelante, por favor. No, Buenas Paola, noches a todos. Don Luis, bienvenido. Bueno, vamos a honrar el tiempo de todos. Bienvenidos. Estamos ya 135 personas conectadas. Entonces, pues darles las gracias por hacer parte de este gran evento, este Tour Virtual Suramérica. En este momento, pues ya estamos en nuestra penúltima jornada. El día de hoy, 19 de mayo, pues vamos a contar con la participación de Marcelo Paredes, de parte del capítulo PMI Ecuador. La verdad, presencia que nos honra en este momento, y vamos a tener la temática de gestión de proyectos públicos. Sin embargo, dando continuidad pues a la agenda que se ha manejado para nuestros eventos, vamos a tener unos minutos para conocer un poco de Ecuador y también de su capítulo. Vamos a contar con su presidente. Entonces, Pablo Vázquez, te doy aquí la palabra para que nos puedas compartir todo esto que queremos conocer, y bienvenido. Todos estamos atentos a escucharte y puedes proyectar. Buenas noches con todos. Gracias Paola, gracias a PMI Bogotá. Paso a darles unos pequeños datos interesantes sobre el capítulo, por favor. Unos segundos nada más. Bueno, empecemos. El PMI capítulo Ecuador. Quien nos saluda, Pablo Vázquez, presidente del capítulo. Estamos conformados por un presidente y 8 vicepresidencias. ¿Quién les habla? Algunos datos históricos tal vez de nuestro país, o alguna información relevante al respecto. Nuestra capital, Quito, distrito metropolitano, tenemos una superficie de 250.000 kilómetros cuadrados, únicamente superficie continental. Somos 16 millones de habitantes, de los cuales 1.5 millones de habitantes se encuentran fuera de nuestras fronteras, son inmigrantes en el mundo. Las ciudades más importantes, o que económicamente y políticamente se las conoce en nuestro país, son Quito, la capital, Guayaquil, el primer puerto del país, la ciudad de Cuenca, Ambato, que ha surgido muchísimo en el plan económico, y Manta, desde luego, como puerto y como llegada turística a nuestro país. Contamos con 4 regiones principales, que son la región insular o Galápagos, que creo que todo el mundo las conoce. Tenemos la costa, bañada por el Océano Pacífico, sierra en la cordillera de los Andes, y desde luego la Amazonía o el llano oriental. Somos 24 provincias, 24 en el continente y una región insular, Galápagos. Nuestra moneda, la moneda nacional, es del Sucre, desde luego no circula, y la de uso oficial es el dólar, como ustedes bien conocen. Nuestro país está considerado dentro del top 10 de los países megadiversos del mundo, y en Latinoamérica atrás de Brasil. Somos el top 3 en exportaciones de flores, únicamente atrás de Colombia, que está en el segundo lugar. Tenemos 2 zonas intangibles que no se puede hacer ningún tipo de industria o acercamiento, que es el Parque Cuyabeno y el Parque Yasuní, en donde están pueblos no contactados. Tenemos 2 ciudades definidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural, que es Quito y Cuenca, y 2 lugares también considerados como Patrimonio Natural, que es las Islas Galápagos y desde luego el Parque Nacional Sangay, dominado por un volcán activo con su propio nombre. Nuestro capítulo, creado en el 2009,
y charteado oficialmente para el PMI, por el PMI en el 2010. Es decir, que este año cumplimos o estamos de festejo por los 10 años de vida oficial. Somos hasta el mes de mayo 387 miembros activos, lo cual nos posiciona como un capítulo mediano dentro de la región latinoamericana. Tenemos o disponemos en este momento de 2 sucursales o branches que son en Cuenca y desde luego en la ciudad de Quito, el branch Quito. Algunos datos adicionales. El Ecuador como tal tiene 845 PMPs certificados, de los cuales 185 PMPs son parte o miembros del capítulo Ecuador. CAPM son 29 y 2 miembros del capítulo. Program Management Professional 3, 2 miembros del capítulo. Certificados como Schedule Professional 3, 1 de ellos miembro del capítulo. Risk Management Professional 14, 3 miembros del capítulo. En disciplina Agile 21, 4 miembros. Portfolio Management Professional 1, aquel es afiliado al capítulo. Y PBA 7 y 1 afiliado al capítulo. Tenemos algunas cosas o trabajos adicionales o iniciativas adicionales que llevamos adelante. Una de ellas trabajamos muy cercano con todo lo que es PMIF, en todo lo que significa las ONGs y especialmente con el Grupo Scout del Ecuador. Adicionalmente, llevamos adelante desde noviembre del año pasado la primera iniciativa de clubes de estudiantiles y dirección de proyectos. Ya les comentarán alguna cosa en adelante. Y en fin, estamos trabajando en esta época muy cercano a nuestros miembros y a la comunidad en general, llevando adelante también algunos encuentros virtuales. Quiero dejarles con un pequeño video que básicamente trataría de resumir algo de nuestro país. Yesterday, little did I know. That mountain, that beach, that lake, that place, that moment, that person would today feel so far away. Now we're forced to hide away. That river so dark, that view so special, that night so magical, that city, that street, that walk, that hand in mine, so far away. Now we're forced to hide away. So this I'll promise you, Ecuador, this I know. When this is over, I'll return. When the doors open and the world calls, I'll set out with my family, with my loved one. I'll retrace my steps to that place, that feeling that made me so happy, that I valued so little. Because now I know more than I ever did yesterday. Muchísimas gracias, Pablo, por la Gracias intervención. a ustedes. Los dejo con Paula nuevamente, muy gentiles. Les mando un abrazo. Gracias, Pablo. Bueno, ese mensaje quédate en casa para todos y todos los que no conozcan Ecuador, pues súper bienvenidos ahí con el mensaje de Pablo. Simplemente para continuar, quisiera dar como unos avisos parroquiales. Recuerden que tendremos sesión de preguntas para Marcelo. Las pueden registrar en el chat a través de la charla y se las haremos al final de su presentación. Una vez Marcelo finalice, entonces tendremos la ronda de preguntas. Tenemos un espacio para el saludo del CEDIP. Luego tendremos a don Luis haciendo entrega del certificado y publicaremos finalmente la PDU. Había una pregunta en el chat, la PDU de hoy es estratégica. Entonces, pues no, aquí continuando y avanzando con nuestra presentación, voy a compartir en este momento mi pantalla. Denme un segundo.
Entonces, bueno, en este momento queremos agradecer la presencia de Marcelo Paredes. Él va a estar con nosotros esta noche para hablarnos de la gestión de proyectos públicos y personalmente yo estaré súper pendiente porque es un tema del cual no he tenido la oportunidad de trabajar durante mis años de experiencia como gerente de proyecto y pues que sé que es un mundo bien distinto con unos retos bien interesantes de los cuales Marcelo nos va a hablar. Marcelo es socio director de BM Laurus, LLC, de Smart Solution SA, de Analyzer Studio, y es consultor en gerencia de proyectos tanto para empresas públicas, privadas y público-privadas. Entonces, digamos que tiene ahí la visión de los dos mundos que seguramente nos va a compartir en su presentación. Su profesión es PMP, es ingeniero industrial, tiene un máster en dirección de empresas, especializado en políticas públicas, gerencia de proyectos y comunicación estratégica. Entonces, súper preparado para cautivar la audiencia de esta noche. Su trayectoria profesional, más de 17 años de experiencia en la gestión de proyectos a nivel empresarial, automatización de procesos, gestión de cambio y herramientas tecnológicas. Docente universitario y conferencista en este campo en dirección de proyectos, pero también en arquitectura empresarial, en gestión del cambio, en sistemas de gestión y herramientas tecnológicas para control de proyectos. Coautor del modelo Analyzer Studio y editor del portal www.hammerlist.com. Past President de PMI Ecuador y actual VP para el branch Quito. Marcelo, soy la más honrada de tenerte esta noche con nosotros. Y el auditorio es todo tuyo. Voy a dejar aquí un momento de compartir para que lo puedas hacer. Espérame. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. A Paola le faltó mencionar que estoy totalmente calvo. Además, característica importante de un director de proyectos. Entonces, si ven que brilla ¿Qué pasa mi cabeza, con lo calvo? tengo un foco acá, así que brilla mi cabeza. Es parte más de... atención a la audiencia. Sí, es parte de la estrategia, es para que presten atención. Es una forma de... Una persona calva, un hombre calvo, es un punto de referencia. O sea, uno ve un calvo a lo lejos y dice, mira, del calvo a la derecha, del calvo atrás, del calvo a la izquierda. Entonces uno se constituye un punto de referencia por esta característica. Yo quiero contarles que especialmente a toda Latinoamérica, pero al capítulo Bogotá y a la ciudad de Bogotá yo le tengo mucho cariño porque mis primeros años en ingeniería industrial los hice en la Universidad Javeriana hace 20 años. Y hasta ahora me llevo muy bien con mis amigos, grandes ingenieros industriales. Algunos ya siguen en Colombia, otros han salido, están en Europa, en Estados Unidos, en Argentina. Y a la ciudad de Bogotá en sí misma le tengo un cariño muy, muy especial. Así que cada vez que tengo el gusto, el honor de participar con un evento de PMI Bogotá, Colombia, para mí es extremadamente especial. En segundo lugar, voy a empezar a compartir mi pantalla. Más allá de los estudios y toda la experiencia que puedo haber ganado, yo he metido las patas en proyectos y he metido las patas en proyectos públicos de una manera enorme. Y en particular, hace unos años, había una vez una empresa de software de la cual yo era, bueno, sigo siendo socio, y firmamos un contrato para implementar un ERP en una empresa pública. Esto fue hace 8 o 9 años, más o menos. Teníamos todo calculado, no solamente teníamos, a falta de 1 o 2 PMPs, unos arquitectos de soluciones empresariales espectaculares, un equipo de 8 personas. Hicimos una reunión de kick-off con todo lujo, con un desayuno, con el gerente de esta empresa, fotografías, prensa. Todo estaba calculado no solo para que salga bien, sino para hacernos millonarios. Esta solución después la íbamos a vender a todas las empresas públicas del país, después a toda la región y después íbamos a vender nuestra empresa como un unicornio a Mark Zuckerberg o a Bill Gates en millones de dólares. Íbamos a arreglarnos la vida. Ese era el plan. El proyecto fue un desastre. El proyecto no solo nos costó mucho dinero, mucho tiempo, muchos malos ratos, peleas a niveles que no se imaginan, sino que nos costó relaciones personales, amistades, perdimos a 3/4 partes de la gente,
perdimos una oficina lindísima que teníamos con vista al parque. Así que cuando les digo que he metido las patas en proyectos y yo asumo la responsabilidad, yo no el gerente de proyecto, pero el gerente de contrato, asumo gran parte de la responsabilidad. Y si algo bueno ha quedado de esa experiencia tan amarga, es que puedo compartir con viva experiencia y de primera mano qué cosas sí funcionaron, qué cosas no funcionaron, y tratar de compartir con las personas que quieran escuchar algunas de las cosas que yo recomendaría y que volvería a hacer de nuevo, y qué cosas nunca más volvería a hacer. Antes de ese proyecto tenía un perro que era igualito a ese, así que con la cara de triste y todo, imagínense cómo terminamos después de ese proyecto. A mí ya me dio pesar. Vamos a conversar de 6 temas. El último tema, si es que nos alcanza el tiempo, lo voy a profundizar un poquito. Yo algún momento fui consultor para Transparencia Internacional y es algo que me apasiona. Y bueno, ya les contaré, la transparencia es un eje transversal fundamental en cualquier proyecto público. Vamos a hablar de contraindicaciones, como si esto fuera medicina, advertencias y contraindicaciones. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo? Dividir las cosas entre empresas públicas y privadas sería muy fácil, pero no es así. Vamos a ver similitudes y diferencias entre proyectos públicos y privados, la dirección de proyectos frente a la administración de contratos, y vamos a conversar de una organización pequeñita pero interesante que apalanca o colabora o se alinea con PMI, que es la IACCM, la International Association of Commercial and Contract Management. Y vamos a ver algunas particularidades y prácticas especiales para proyectos públicos. Como les decía, si es que alcanzamos y nos da el tiempo y el ánimo, conversamos de transparencia, integridad y responsabilidad profesional. Vamos con las advertencias primero. A mí me encanta la política. No soy candidato, nunca he sido candidato, no estoy afiliado a ningún partido político, pero me encanta la política porque la política está en todo lado. La política no son elecciones, la política no es el asambleísta o el diputado o el gobernador o el prefecto o el alcalde. La política está en mi jefe inmediato, en el dueño de la empresa, en el directorio, en el accionista, en la contraparte, en el proveedor, en el subcontratista. En todo lado, cuando yo hablo de relaciones con los stakeholders, yo estoy hablando de política. Yo debo procurar ser políticamente correcto sin pasarme al extremo de maquillar tanto las cosas que no se entienden. Tengo que ser diplomático, pero firme. Tengo que ser claro, pero no divulgar información privilegiada. La política es maravillosa. La política, los seres humanos somos seres políticos. En segundo lugar, es imposible separar la administración, y especialmente la administración pública, de la política. Porque todo gobierno y en todo nivel hay corazoncitos, hay influencias, mira, me gusta más este partido, este color, este lado, y eso debemos tenerlo presente. Tercer lugar, la política no es mala. Una cosa es que haya malos políticos, otra cosa es que la política sea mala. Si es que no hubiera política, si es que no hubiera partidos políticos, viviríamos todavía en algún tipo de monarquía. Y yo les recomiendo, si es que tienen insomnio algún rato, busquen los textos de Max Weber. Max Weber es un filósofo, el primer politólogo, y tiene unas propuestas de cómo administrar la cosa pública absolutamente prácticas. Y expresa con mucha claridad, mejor de la que yo podría hacer en cualquier momento, cómo pasamos de reyes a monopolios y ahora dónde está el poder administrativo público en la tecnocracia. Porque un solo individuo no puede entender la cosa tan compleja que es administrar una institución pública. Ni un ministro, ni un presidente, ni el tipo que ha pasado 40 años en una empresa pública, algo va a entender, pero administrarla y tomar buenas decisiones es virtualmente imposible para un individuo. La administración pública ahora se lleva tecnocráticamente, es una red de personas que cada una conoce su pedacito y en conjunto, como si fuéramos un organismo vivo, se pueden tomar decisiones
lo mejor acertadas posibles. No solamente en instituciones públicas de Latinoamérica, sino de todo el mundo. ¿Cómo funciona la OMS? ¿Cómo funciona Naciones Unidas? ¿Cómo funciona el Banco Mundial? Bueno, los bancos dejemos aparte. ¿Cómo funcionan las ONGs? Una sola persona es insuficiente para administrar todo. Siguiente elemento importante, siguiente advertencia importante es, esta no es una charla de pensamiento político. Al final de la presentación tengo un cuadrito muy ilustrador para que veamos dónde están ustedes y se evalúen a ver a qué país les gustaría parecerse, pero esta no es una charla de pensamiento político. Y el técnico, y con esto termino esta lámina, aquel técnico, aquel director de proyectos que no sepa de política está frito. Uno debe saber de política. Y eso no quiere decir contaminarse, no quiere decir ser corrupto, no quiere decir nada que ver. Eso quiere decir que uno tiene que entender cómo funcionan las cosas. Cuando saltan, y en mi país, Ecuador, tristemente han saltado escándalos de corrupción espantosos, como en casi todos los países de Sudamérica y del mundo, no hay por qué hacer esa distinción. Los primeros a los que culpamos son los políticos. Y yo pregunto, ¿dónde están los técnicos? Un político no puede construir un puente, un político no puede hacer una orden de compra, los políticos en general no saben mucho dónde están parados. Detrás de cada político corrupto hay un técnico que le está ayudando a ser corrupto. Entonces, cuando hablamos de corrupción no estamos hablando solo de esos malos políticos, sino de un montón de gente técnica, como nosotros, que se torció. Ingenieros, economistas, abogados, que en algún momento se fue por el lado equivocado. Y por eso es tan importante para un técnico no tenerle miedo a la política, sino que meterse de lleno y entender y saber qué es lo que puede pasar por un lado y por el otro. Ahora bien, las organizaciones, y esta es una división mía, bastante ilustrativa y quizás un poco incompleta, pero cuando hablamos tenemos dos grupos fundamentales. Las organizaciones de derecho privado y las organizaciones de derecho público. Y dentro de las organizaciones de derecho público hay una cosa rara que se llaman empresas públicas. Estas empresas públicas, a su vez, pueden utilizar modelos de gestión como la gestión delegada, que incluye alianzas público-privadas, en inglés PPPs, Public-Private Partnerships, alianzas estratégicas, concesiones, delegaciones, que son modelos en los cuales una institución pública o una empresa pública le permite a una empresa privada, llevar adelante alguna de sus competencias. Dentro de este grupo también están empresas de economía mixta. Empresas que se llevan con derecho privado, pero cuyo accionista es un Estado. Y empresas de economía mixta hay empresas gigantescas. Por ejemplo, DHL. DHL era los correos de Alemania. Permitió que un paquete accionario lo compren empresas privadas y se hagan cargo de la administración. Y esa empresa de economía mixta está en todo el mundo y es una de las empresas más grandes de delivery del planeta. Telefónica. La empresa telefónica española abrió su capital, permitió que haya empresas privadas que la administren, manteniendo el músculo y los activos de la empresa pública, y ahora tenemos el operador, uno de los grandes operadores en el planeta de telefonía celular. Y también sucede lo contrario. El sistema de metros de Nueva York fue un sistema construido por privados. Dos empresas privadas solicitaron permiso al Ayuntamiento de Nueva York para construir redes de metro. Y eran tan malos organizándose que el municipio dijo, miren, yo me voy a hacer cargo de sus activos, yo voy a establecer las rutas, yo voy a establecer la tarifa, y yo, municipio, les voy a pagar un arriendo por sus activos. Entonces, el extender que el administrador privado o que la empresa privada es buen administrador y que la empresa pública es mal administrador, no es cierto. Un ejemplo cercano es Ecopetrol.
Ecopetrol en Colombia es una empresa que hace unos años se abrió al mercado, permitió la inversión de capitales públicos y hace unas semanas el gerente general de Ecopetrol fue nombrado el empresario más influyente de Colombia y tiene una visión espectacular, es un empresario muy valioso. ¿A qué voy con esto? Repito, no es prerrogativa de la administración privada el ser eficiente y no es prerrogativa de la administración pública el tener los grandes activos. Cualquiera de las dos puede hacerlo. Permítame un segundo, estoy a punto de quedarme sin batería. En este cuadrito que compartiremos con ustedes, hay otros elementos, otros tipos, toda la desagregación de poderes en las empresas, pero lo importante es esto, dejar claro que la eficiencia no es prerrogativa de uno u otro. De hecho, estas dos máximas, si algo va a quedarles de esta charla, que sean estas dos máximas. Primero, la gran diferencia no está entre lo público y lo privado, sino entre organizaciones rígidas y flexibles. Ahora bien, la mayoría de organizaciones públicas son rígidas. Por lo tanto, es difícil, los cambios permean lentamente, es duro luchar contra corriente. Hay personas que tienen 2 años de experiencia y han repetido esos 2 años por 20. No es que tienen 20 años, sino que tienen 2 años de experiencia y lo repiten y lo repiten y lo repiten toda su vida. Eso no es experiencia. Esa es la primera. Y profundizando un poquito, hay organizaciones privadas que tienen una tramitología y una burocracia interna insoportable. No voy a mencionar nombres, pero hay una empresa de software que era muy grande en los años 80 que para pedir una resma de papel había que esperar 1 mes y llenar por triplicado y con papel carbón para que lleguen los suministros. Era más pesada que cualquier institución pública. Ahora, otra cosa importante, y esto lo conversábamos con Luis Sepúlveda, la mayoría, y por eso está con asterisco, la mayoría de organizaciones públicas no hacen proyectos, los contratan. Cuando uno debe dar una charla de gestión de valor ganado o de análisis de costos a una institución pública o a una empresa pública, es una cosa extraña porque el presupuesto ya está establecido y lo que yo hago es entregar los fondos a un privado para que ese privado lo ejecute. Pero yo no puedo ser eficiente con esos fondos. Yo ya establecí el presupuesto, ejecuté un proceso de contratación, se supone que tengo al mejor subcontratista, pero no puedo hacer más que eso. No es que le voy a ir a atornillar y a tratar de sacar, de que reduzca costos. Eso sería totalmente en contra del principio de contratación pública. De su lado, el contratista del Estado sí, cumpliendo los parámetros que la institución contratante me ha dado, yo tengo que ser lo más eficiente con esos recursos porque ahí está mi utilidad. Gracias, Manuel. En cada planilla de obra, en cada hoja de horas hombre consumidas cuando estoy desarrollando software, en cada momento yo tengo que tratar de ser tremendamente eficiente sin descuidar la calidad que yo he ofrecido a mi cliente, especialmente al cliente público. El cliente público tiene una cantidad de controles astronómicos. Ahora bien, vamos con una cosa simpática. ¿Qué diferencia o qué aspectos son diferentes en una empresa pública, en un proyecto público y en un proyecto privado? En un proyecto público, yo solo puedo hacer lo que está permitido. Si no tengo una ley que me autorice a cambiar el contrato, si no tengo una ley que me autorice a aumentar el monto, el volumen de obra, si yo no tengo expresamente un papel con firma de color azul y olor a tinta que me diga, señor usted, administrador del contrato, puede hacer tal cosa, usted no puede hacerlo. Y esa es una cosa que, aunque suena evidente, muchas personas que llegan a la administración pública no conocen. Y se pelean con el sistema y dicen, no, pero si es tan fácil,
yo traigo de mi casa este suministro. Señor, usted no puede hacer eso, porque no hay ninguna ley que lo autorice. Ah, pero si tomé el auto para inspeccionar la obra. Señor, usted no puede tomar el auto porque no hay ninguna orden que diga está autorizado a tomar el auto. Y se va en contra de los principios de flexibilidad, de agilidad, de toma de decisiones, pero así es. Y así debe mantenerse, porque imagínense, Ecuador, y voy a referirme mucho a Ecuador, tiene una masa de funcionarios públicos que supera el 500.000 de personas. Si cada uno de esos funcionarios públicos hiciera lo que cree frente a su buen criterio, estaríamos en una cosa de locos. Segundo, en administración pública y en proyectos públicos, el fondo es igual de importante que la forma. ¿A qué me refiero con esto? Si el oficio, el pedido, la planilla, la solicitud de cambio de técnicos, la solicitud de autorización, está dirigida a la persona equivocada, no sirve. Porque la forma es importante. En las instituciones públicas es tremendamente importante a quién lo dirijo, en qué momento lo dirijo, si es que cumplió con los protocolos de, por ejemplo, en aspectos un poco más técnicos de legislación, que todos los antecedentes estén citados, que esos antecedentes deben un análisis y que el análisis lleve a una disposición, a una declaración, los términos son muy, muy importantes. En tercer lugar, la administración pública está diseñada para amortiguar los cambios. Aquí voy a poner un ejemplo quizás polémico. La Iglesia Católica, con su base en el Vaticano y que tiene más o menos 1600 años de existencia, no cambia con facilidad. No digo que los cambios estén bien o estén mal, pero es una organización que no cambia con facilidad. Y precisamente por esa rigidez de organización es uno de los pilares sobre los cuales se ha sostenido. PMI, un ejemplo un poco más cercano y también polémico, PMI no cambiaba con facilidad. Hasta octubre del año pasado, donde cambiaron de golpe desde logotipo, estructura, regionalización, estándares, certificaciones, y a las personas que estábamos algún tiempo en PMI nos ha puesto nervioso ese cambio. Las organizaciones grandes y especialmente las públicas están diseñadas para amortiguar estos cambios. Siguiente punto importante. Los proyectos públicos están inundados, por no utilizar la palabra plagados o repletos, de leyes, reglamentos, normativas y controles. Latinoamérica venimos de una tradición de derecho romano. El derecho romano establece que yo me guío según lo que esté escrito. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania en cierta medida, siguen una tradición de derecho anglosajón, donde yo me guío por los ejemplos. Ustedes verán todas las películas de abogados en Estados Unidos donde citan los casos, Kramer versus Kramer, fulanito versus sultanito, porque el principio de la lógica del derecho anglosajón es la ley alguna vez se aplicó y voy a seguir ese ejemplo. En el derecho romano y su derivación, que es todo el derecho que nosotros vivimos, tenemos muchas leyes y nosotros vamos hacia la ley y vemos qué está escrito en la ley. Eso implica que desde la constitución de los países, en segundo lugar, los acuerdos internacionales, tercero, leyes orgánicas, cuarto, leyes normales o leyes ordinarias, después reglamentos, acuerdos ministeriales y después las leyes internas de las empresas, yo tengo toda una cadena de legislación. Por eso en nuestros países tenemos tantos abogados y están o deberían estar tan preparados, porque tenemos mucha legislación. Algún estudio que hicieron hace unos años establecía que en cada país de Latinoamérica, comenzando con México, que es el que más legislación tiene, hasta Chile, que es uno de los que menos legislación tienen, en promedio cada país tenía 500.000 de cuerpos legales. 500.000. Es una locura. Y algunos en esa telaraña de legislación, algunas cosas se contraponen con otras. Ley de fomento productivo, pero ley de impuestos.
ley de facilitación del comercio exterior, pero ley de aduanas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Y en proyectos públicos, nada está sobre la ley. Otro elemento importante es que los proyectos públicos están altamente influenciados por los tiempos públicos. ¿Qué es el tiempo público? Que la autoridad, el presidente, el ministro, el prefecto, el alcalde, el gobernador, necesita votos. Entonces, si yo le planteo un proyecto que me va a dar votos de acá a 35 años, es un proyecto que va a necesitar mucho impulso. Hay proyectos de ese estilo y es sano. Suecia hizo un plan nacional de 50 años en los años 70 y ya se le acabó y ahora están medio patinando a ver a dónde van. Corea del Sur, Japón, Estados Unidos de cierta forma, tienen grandes planes nacionales con megaproyectos. Pero en la práctica, aquellos proyectos que duren más de un año en sector público se vuelven altamente arriesgados porque se pierde la viada, se pierde el ánimo. La autoridad quiere ver resultados rápidos. Y por último, del lado izquierdo, en los proyectos públicos, el contrato es más importante que el proyecto. Y esto es una tontería, no debería ser así, ambos deberían estar de la mano, pero si el contrato dice que usted va a entregar piedras y usted firmó ese contrato, tiene que entregar piedras. Ahora, si se da cuenta que lo que necesita la organización, la institución, no son piedras, sino que son muebles, usted tiene que modificar ese contrato, pero una vez modificado el contrato puede cambiar. Si no, usted tiene que entregar las piedras que firmó. Y aunque uno como técnico se coma cemento y se muera de las iras y diga, no, pero esto está mal. Bueno, señor, usted firmó y tiene que cumplir. Por eso es tan importante analizar el modelo de contrato antes de firmar cualquier cosa con el Estado. Entre privados, el contrato se vuelve ley para las partes y uno puede cambiarlo con relativa facilidad. Cambiar un contrato en un proyecto público es una cosa dura, porque es una alerta hacia las autoridades de control. La Contraloría, todos los entes de revisión van a decir, oiga, pero ¿por qué está cambiando algo que ya firmó? Por eso es que hay esta rigidez en los contratos. No es porque la gente está loca, es porque la gente tiene miedo, y algunas veces bien fundamentado, de que quieran pasarse alguna cosa por ahí. Voy a ir bastante más rápido porque veo que se me está acabando el tiempo y me pongo nervioso. En el lado privado se puede hacer todo lo que no esté prohibido. El fondo es más importante que la forma. Cuando estoy haciendo un proyecto privado, le digo al cliente, mire, estoy construyendo tu edificio, pero en lugar de poner ventanas con vidrio de este espesor, te propongo unas ventanas con el vidrio de este otro espesor, pero que tienen una película que las va a hacer seguras. Ah, ok, mira, me sale más económico, cumplo normas de seguridad, vamos adelante, una firma y listo. Eso en un proyecto público sería un trámite de 3 semanas. Los proyectos privados están diseñados para asimilar los cambios más o menos rápidamente. Las organizaciones, fíjense ustedes y regresen a ver a sus empresas privadas. Excepto que estén en multinacionales, no hay demasiadas reglas escritas. Hay un reglamento de trabajo, hay ciertos parámetros de horarios de entrada, código de vestimenta, ciertas cosas. Quizás algunas tengan certificaciones de calidad y sistemas de gestión, pero más allá, no es que yo tenga mucha legislación en las empresas. Y normalmente cuando está archivada por ahí lejos y hay una pobre alma que es la gente de planificación y de procesos que trata de llevarla a cabo y nada, la realidad come a todo lo que sea planificación en las privadas. Las empresas y los proyectos privados están altamente influenciados por los tiempos del mercado. Si yo voy a sacar un proyecto y mi competencia está tratando de sacar algo similar, yo tengo que correr. Las instituciones públicas en general no tienen competencia, no tienen competidores. Si no tienen competidores, yo no tengo esa presión para sacar las cosas rápido. Y la mayoría de funcionarios públicos son personas que tienen su sueldo asegurado, hagan o no hagan las cosas. Esto no quiere decir que lo hagan mal. Pero si yo tengo mi sueldo asegurado, no tengo esa presión,
esa malicia, esa necesidad de hacer las cosas rápido. Evidentemente, tengo unas autoridades que me ponen presión por su popularidad, por los votos, por quedar bien con las autoridades superiores, pero no tengo esa necesidad intrínseca de empujar esa comezón para salir adelante. Y en las empresas privadas, el proyecto es igual de importante que el contrato. A veces el proyecto sale adelante y ni siquiera regresamos a ver el contrato. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso no es malo, pero eso no pasa en la institución pública. Ahora, planteado en qué se diferencian, yo sí quiero hablar de en qué se parecen. Proyectos públicos y privados, en ambos tipos de instituciones, deberíamos querer que el proyecto salga adelante. Eso es, si vamos a hacer un proyecto, es porque queremos que haya un cambio, queremos que haya algo bueno, queremos que algo mejore. Ese debería ser el motivo que dispare el proyecto, ya sea público o privado. En segundo lugar, los proyectos deberían estar dentro de un portafolio. Yo no puedo hacer proyectos por hacer. Es una pequeña barbaridad. Es que me parece buena idea. No, esa buena idea tiene que estar dentro de una planificación, dentro de un portafolio de proyectos o al menos dentro de un programa para que yo pueda utilizar de manera más eficiente los recursos. En ambos tipos de organizaciones, los proyectos son vehículos para obtener beneficios organizacionales. Si yo entiendo que al ministro, al subsecretario, al director, al coordinador, le va a hacer bien este proyecto, un proyecto para implementar un sistema. Mire, si usted implementa este proyecto, su gente va a salir más temprano y va a tener que cobrar menos horas extras. No importa si es público o privado, usted está creando beneficio. Este proyecto va a hacer que se optimicen los recursos. Este proyecto va a hacer que la gente esté más cómoda, más segura. Ese tipo de mejoras, de beneficios, no importa si es público o privado. Esas las compartimos entre públicos y privados. Hay una ventaja adicional de hacer proyectos, que es que me permiten mostrar resultados con claridad. Si yo soy una institución pública y quiero pedir fondos internacionales, yo levanto la mano y le digo al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, a la Comunidad Europea, miren, tengo este proyecto, ayúdenme para sacar esto adelante. Quiero construir tal carretera, quiero hacer esta hidroeléctrica, quiero poner este sistema, quiero reestructurar al personal de mi institución para que haya menos gente y estén mejor pagados. Ese tipo de proyectos que tienen un resultado específico son aquellos a los cuales yo puedo pedir financiamiento y muchos de esos financiamientos no reembolsables. Entonces, si yo le voy a pedir al Banco Mundial, oiga, deme plata para pagar sueldos, el Banco Mundial me va a decir, oye, esto está loco. Eso es algo corriente, es algo de todos los días. Si yo lo empaco en un proyecto, puedo demostrar resultados. Y de hecho, muchas de las metodologías de control de diseño y de control de proyectos han salido de los organismos multilaterales. Y para quienes no sean miembros de PMI, en Estados Unidos, el estándar de gestión de programas es una ley federal. Cualquier persona dentro de una institución pública en Estados Unidos que quiera hacer un programa tiene que estar sometido al estándar de PMI. Y es un estándar abierto, es una cosa que nosotros podríamos utilizarlo. De hecho, se hizo una presentación en Brasil y una presentación en Argentina a los congresos, tanto de Brasil como de Argentina, mostrando los beneficios que había de seguir un método estándar para proyectos y programas públicos. Y de hecho, en Ecuador tuvimos el agrado de hacer una presentación para la Secretaría de Planificación, que ahora se llama Secretaría Planifica Ecuador, justamente para fortalecer lógicas de programas en los programas públicos. Cosas similares, la gestión de riesgos y la gestión de stakeholders, de partes interesadas, en ambos, públicos y privados, tiene que ser muy fuerte. Y los tipos de subcontratos en ambos casos también son variados. La legislación permite a las instituciones públicas
utilizar 2 o 3 tipos de contratos. Dependiendo de la legislación, esos contratos le van a dar más flexibilidad, no mucha, pero un poquito más de flexibilidad al contratista para lograr resultados. Yo supe de un proyecto en el Servicio de Rentas Internas de Ecuador que trataron de hacerlo bajo metodologías ágiles. No salió muy bien. Francamente no fue un desastre como el que yo dirigí, pero no salió tan bien. Porque el principio de la lógica pública es que yo contrato algo fijo y por ese servicio, producto, bien que estoy adquiriendo, yo tengo que pagar una cantidad de dinero. Si es que pago más o menos, los entes de control levantan la oreja y dicen, oye, algo está raro, algo está extraño aquí. Y como no están acostumbrados a proyectos flexibles, eso se puede prestar para muchas confusiones. Ahora, el director de proyectos, ya entrando específicamente a proyectos públicos, es el que tiene que sacar adelante el proyecto y es el eje sobre el cual gira todo. Y cuando digo gira todo, gira el contrato, giran los entregables, gira el plazo, gira la administración de recursos, gira solicitar los pagos, que es una tarea que en proyectos privados es bastante más sencilla y en proyectos públicos hay que pasar por una serie de filtros para que yo pueda obtener mi pago. Tiene que gestionar las garantías, tiene que estar al día de cumplir con todos los elementos que podrían llevarme a una multa, porque los clientes públicos les encanta poner multas. No digo porque sean malos, sino porque están pegados al contrato. Y porque es una manera de asegurarse que los contratistas, que tampoco son unos santos, no se desvíen del camino. El director de proyectos gestiona los riesgos, los interesados, es el pobre que tiene que comunicar las buenas y las malas noticias. ¿Cómo voy donde un ministro y le digo, mire, señor ministro, la hidroeléctrica que construimos hace 8 años, por ahorrarnos plata en los estudios de cimentación, está en riesgo? Un proyecto de $1.000 millones. O sea, ¿cómo hago eso? O sea, más fácil salgo del país y me escondo debajo de una cama. Ahora, si el proyecto ya estuvo construido, ahí entramos en problemas del administrador del contrato. ¿Cómo recibió eso? Y es un tira y afloja interesante, es una situación, perdónenme la palabra que voy a utilizar, hasta emocionante, porque a mí me encantan estos proyectos. ¿Cómo hacer para que el contratista cumpla todo lo que tiene que cumplir en la menor cantidad de tiempo y menor cantidad de dinero, pero sin reducir la calidad? Ahí, algunos de ustedes sabrán que la torre inclinada de Pisa está inclinada porque el contratista se ahorró dinero en los cimientos. Entonces, más allá de la corrupción que pueda haber habido, es una torre que estuvo muy bien construida la estructura, pero los cimientos fue donde se ahorró la plata y por eso se inclinó. Ahora, torre maravillosa, cosa interesante, pero nunca debió haber estado inclinada. Ahora, en proyectos públicos aparece la figura del gerente de contratos. Y el gerente de contrato es un sujeto que puede estar de planta o no en el proyecto, o puede ser un externo, que le ayuda al director de proyectos a cumplir lo que está firmado. Porque el director de proyectos no es abogado, debe saber de leyes un poquito, pero no es abogado. Pero el administrador del contrato le ayuda a que lo que está en el contrato se transmita lo que está en la obra, en el software, en la campaña, en el programa, etcétera, etcétera. Es un apoyo para él. Ojo, no necesariamente es abogado. Solo en Latinoamérica los gerentes de contratos son todos abogados. En el resto del mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, voy a dejar África de lado, la mayoría de gerentes de contrato son técnicos que entienden que el contrato es simplemente un papel donde están puestos todos los requerimientos técnicos. Ahora, en Latinoamérica sí necesitamos la mano de un abogado para asegurarnos que eso esté claro para ambas partes. Yo tengo muchos amigos abogados,
Les quiero mucho a casi todos, algunos les detesto, pero siguen siendo amigos. Y bromean diciendo que el abogado vive del conflicto, que si un abogado hace un contrato que sea suficientemente claro, se queda sin trabajo. Y de cierta manera es cierto. Si yo hago una cosa donde ambas partes estamos de acuerdo, no necesitaría un abogado. ¿De dónde viene la palabra abogado? El que va a abogar por una u otra parte. El gerente de contrato no necesariamente es un abogado, es alguien que trata de limar asperezas, trata de evitar y solucionar conflictos. Conoce el proyecto y conoce las leyes un poco más que el director de proyectos. Entonces, ¿cómo hago para plasmar esto? Ayuda al equipo y defiende los intereses de las partes. ¿Qué pasa si un administrador de contrato se da cuenta que hay una cláusula donde podría sacarle mucho provecho al cliente? Entonces, ahí viene la ética profesional. Ok, está bien hacer dinero, está bien ganar plata, pero si yo encuentro una cláusula en la que puedo abusar del cliente, el gerente de contrato tiene que avisarle al gerente de proyecto y ese gerente de proyecto tiene que decirle al cliente, mira, esta parte de aquí no es clara, te va a perjudicar, yo tengo que ser honesto contigo, tengo que ser responsable técnicamente, decirle, mira, aclaremos esto para evitarnos problemas después. Lo mismo del otro lado. Estoy pensando en un mundo ideal, ¿no? En realidad lo que suele suceder es que se quedan cogidos de ese secreto, le ponen 3 llaves y no le cuentan a nadie. En el mundo ideal deberíamos compartir porque el cliente, la empresa pública, la institución pública no es mi enemigo. Y el contratista tampoco es mi enemigo si es que yo soy el que le estoy contratando. Si los dos sacamos el proyecto adelante en el tiempo adecuado, en el presupuesto establecido, ambos nos lucimos, el uno se luce porque hace algo de dinero y el otro se luce porque queda bien frente a las autoridades y hacemos un nuevo proyecto. Pero si yo le empiezo a ver con cara de enemigo y le estoy buscando las costuras y voy a estar en la cacería de dónde le puedo sangrar al uno o al otro, ese proyecto seguramente va a fracasar. Y eso fue lo que pasó en este ERP con la empresa pública. Nosotros, yo incluido, empezamos a vernos como enemigos. Dudábamos, empezábamos a documentar más allá de lo necesario, a dudar de las firmas. Bueno, y pasaron cosas terribles en ese proyecto. Nos falsificaron documentos, una cosa que ya sale de cualquier planificación. Pero en esa lógica de enemigos nadie va a ganar. Ahora, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver cosas especiales, buenas, malas y feas para administrar proyectos públicos. Vamos a comenzar con las cosas bonitas. El sector público es un gran contratista. El sector público compra mucho y compra en grande. De hecho, me parece que es una frase de Steve Jobs. Dice, nadie se hace millonario si no le vende al Estado. Todas las empresas enormes que se han hecho millonarias le han vendido al Estado. Y empezando por Facebook. Uno de los grandes accionistas de Facebook es la Agencia de Seguridad Interna de Estados Unidos, la NSA. Porque a la NSA le interesa mucho saber lo que hace la gente. Entonces, ellos han metido mucho dinero en inversiones, en compra de acciones. No se diga con Microsoft, con IBM, con todos los grandes contratistas, Boeing, los grandes concursos para desarrollo de armamento. De hecho, toda la base de PMI, más que de PMI, la base de PERT, de CPM, de programación, todos son desarrollos financiados en los años 40 y 50 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que nosotros usamos todos los días viene del Estado que de una forma u otra ha comprado. Argentina, este es un caso muy especial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era de los países más avanzados en balística en el mundo. De hecho, muchos de los científicos alemanes que desarrollaron la teoría de misiles y de balística estudiaron en Argentina y Argentina tenía financiado por el Estado, un instituto de estudios balísticos en el sur de Argentina.
Entonces, mucho del desarrollo que hay en el mundo viene del Estado. Si yo soy un proveedor de uniformes, de escritorios, de mobiliario, de edificios, de volquetas, de vehículos, es mucho más fácil hacer un gran negocio con el Estado que tratar de buscar vender de uno en uno a un montón de clientes. Ojo, y no hablo de corrupción, ni de coimas, porque, yendo al segundo punto, el sector público permite mayor competencia entre proveedores. Si es que una empresa privada lanza un anuncio, voy a comprar escritorios. Bueno, quien leyó, leyó y pone sus bases y será transparente o no, pero finalmente el que decide es el gerente general o el directorio o los accionistas y punto. Y si es que el proveedor así tenga menor precio, así tenga mayor calidad, me cayó mal, yo decido y no le compro. En cambio, en el sector público hay unas reglas claras y todos los que quieran participar están bajo las mismas condiciones. Y en teoría, todas las personas que quieran participar tienen la misma opción de ganar o perder. Yo he visto casos, y yo he sido el afortunado, por llamarlo de alguna forma, que nos ha llegado la noticia de una institución que está haciendo un concurso grande, participamos y ganamos, porque teníamos un buen producto y teníamos un buen precio, sin que nos hayan pedido plata, sin que conocer a nadie. Ahora, me van a decir, no, Marcelo, vives en un mundo ideal donde sí estamos llenos de corrupción y todo el mundo te pide plata. A ver, también nos han pedido plata. Y cuando nos han pedido plata, hemos ido a denunciar. A todas las personas, las 300, 250 personas que están viendo esta charla, si es que una institución pública les pide plata y ustedes no denuncian, se vuelven cómplices de la corrupción. Y tenemos esta idea de que todo lo público es corrupto, y eso es falso. Si empezamos a pensar que lo público es transparente, hacemos un poco en ayuda de nuestros países. Ahora, no digo que nos ceguemos, también hay gente terrible, pero el sector público, y voy al tercer punto, hay gente muy buena, hay gente estupenda. Yo he conocido, de los mejores técnicos que he conocido, en algún punto de su vida han pasado por el sector público. Y les hablo de oil and gas, de construcción, de adquisiciones, de software. Entonces, no hay por qué estigmatizar al sector público. Ahora, también hay de los otros, pero también hay de los otros en empresas privadas. Hay compradores y contadores y funcionarios de empresas privadas que piden coimas a diestra y siniestra. Y son descarados. O sea, muy bien, usted va a vender este producto, pero simplemente para entrar en la licitación usted tiene que darme tal cantidad de dinero. Y también nos ha pasado en empresas privadas. ¿Y a quién denuncio? O sea, no es que voy a ir donde el dueño de la empresa, de la multinacional fuera del país. De hecho, nos pasó en un proyecto con una farmacéutica y levantamos todo un proceso de compliance y reclamos y al exterior y a Suiza, y nos fue peor que si hubiéramos hecho una denuncia a la Contraloría si hubiera sido un proyecto público. Entonces, una invitación que les hago es no tener miedo a los proyectos públicos. O sea, la gente que está del lado público no es mala. Así hay algunos malos, pero la mayoría no. La mayoría es gente buena que quiere hacer su trabajo y que quiere ganarse limpiamente su sueldo. Ahora, las cosas malas del sector público. Los clientes públicos tienen problemas espaciotemporales. ¿A qué me refiero con esto? Primero, necesitan todo para ayer. Hay un apuro, una desesperación. Se pasan 6 meses analizando si lanzan o no el proyecto y después quieren que el contratista en una semana, o el proveedor en una semana, les mande oferta detallada con todas las minucias. Y después desaparecen por otros 6 meses. Y después, no, es que tienen que ajustarme la oferta con todos los detalles y todos los juguetes y tiene 4 días. O sea, hay una problemática. En Ecuador hay una hidroeléctrica, el proyecto más grande que se ha construido, terminó costando, si no estoy mal, 2.200 millones de dólares. Y esta hidroeléctrica, los estudios originales son de hace 45 años.
45 años. Estaba la cuenca, estaban los análisis, se veía que se podía hacer. Había problemas de sedimentación y de cimentación por la sedimentación. Pero es un proyecto que se ha ido reformulando hasta que finalmente hace unos años se construyó. Y ahora está medio sufriendo algunas cosas. Voy acá. Segundo punto medio duro del sector público. El sector público no está dispuesto a experimentar. Si yo tengo un producto experimental, un software nuevo, un nuevo método constructivo, acá hay muchas personas de la American Association of Cost Engineering, de Lean Manufacturing, de Lean Management, de todo lo que sea novelero, o no, más que novelero, novedoso, es algo que a las empresas públicas, e instituciones públicas puede asustarles mucho, porque no sabemos y no hay la experiencia y estamos hablando de proyectos grandes. Entonces, normalmente no se meten a ello, no tratan de experimentar. Está sujeto a fuertes presiones políticas y muchos cambios de autoridades. Muchos cambios de autoridades. Hay que estar preparado para eso. Hay que estar preparado para que llegue un nuevo gerente de la empresa pública, un nuevo alcalde, que cambie de periodo, un nuevo asesor, y ese asesor viene con ideas nuevas y nos quiere dar la vuelta al proyecto. Ahí viene el gerente de proyecto a decir, no, acá los cambios se gestionan ordenadamente. Si las cosas se ponen feas con el sector público, se ponen muy feas. O sea, si yo me peleo con un cliente privado, puedo llegar a una mediación, un acuerdo amistoso, finalmente te devuelvo tu dinero y ahí te ves. Pero con el sector público, si se ponen feas, se ponen muy feas. Intervienen entes de control, intervienen muchos abogados, uno se siente sobrecogido por la cantidad de papelería que nos piden cuando uno está peleando con el sector público. Y hemos pasado por eso. Hay clientes públicos que no nos han pagado y nosotros les hemos demandado y hemos tenido que estar peleando y bregando. Y es una cosa dura. Se pone desagradable cuando se pone feo. Y las contrapartes públicas, los administradores de contrato, son extremistas. O son muy temerosos o son muy imprudentes. Hay muy pocos que están centrados a la mitad. Pero son personas que quieren todo ya, sácame esto rápido. Conversé hace unos meses con un asesor de un ministro. Me decía, no importa, llámale a los proveedores, este rato definimos con cuál hacemos. Yo le abrí los ojos y qué cara le habré puesto, porque era un proyecto de varios millones de dólares. Y el tipo quería llamar a los proveedores y decirle, ya, el que ofrezca menos contratamos con ese rato. Estaba loco el tipo. No duró 3 meses en su cargo el pobre hombre. Porque con ese sentido de agilidad, de hacer rápido, el ministro necesita resultados, hacen tonterías. Sector público, las cosas hechas al apuro salen pésimo. No mal, salen pésimo. Entonces hay que hacerlo con calma y hay que estar preparado para eso. Y en base a estas cosas buenas y cosas malas, acá viene una pequeña lista de recomendaciones. Esto viene de mi experiencia, están sujetas a discusión, pero a mí me ha ido bien con ellas. Primero, documentar, documentar y documentar. Para el sector público, el respaldo de un papel firmado, de un oficio a tiempo, de un sello de recibido, es muy valioso. En el sector público, lo que no está por escrito no existe. Y es una pena, a mí me apena que la palabra no funcione. Las conversaciones de WhatsApp no valen. No, es que el ministro me dijo, el subsecretario me dijo, el asesor me dijo por WhatsApp, mira, aquí tengo el chat. Señor, eso no vale, eso no es claro, no es legal. No sirve para nada. Documenten, manden un oficio, una nota, una minuta, una solicitud. Si algo está confuso, pidan que se lo aclaren. Así se van a evitar muchísimos problemas. Segundo elemento, y este sí es para sobrevivir. Todo cambio que alguien le solicite en un proyecto público, gestiónenlo formalmente. Todo el proceso de gestión integrada de cambios dentro de la guía de proyectos, aplíquenla al pie de la letra. Es que mira, es un cambio chiquito. No importa si es un cambio chiquito o es un cambio grande. Esto debería ser en todo proyecto, público o privado, pero especialmente en los públicos, cualquier cambio puede ser confundido. Hay un caso
que es un caso que a mí me da una pena. En una central hidroeléctrica muy grande se determinó que había la oportunidad de, en lugar de poner 3 turbinas, al revés, en lugar de poner 2 turbinas, poner 3. Bajo el mismo costo, el contratista dijo, en lugar de poner 2 turbinas, voy a poner 3. Bajo el mismo costo, por múltiples motivos, tal. Era un beneficio para el Estado, un beneficio para la empresa, eran unas turbinas más eficientes, eran mejores, era la misma, incluso era más potencia, era una maravilla. El funcionario que autorizó eso ahora está con un problema gigantesco. Tiene una glosa de varios millones de dólares porque cambió algo que no debía cambiar y no tuvo la justificación suficiente. Porque si hubiera seguido el protocolo regular y hubiera solicitado las autorizaciones por escrito necesarias para cambiar, probablemente estaría sin problemas. El Estado hubiera ganado, el contratista hubiera ganado y todos felices, por saltarse el proceso de control integrado de cambios. Recomendación importante, aplicar estándares internacionales, pero estar dispuestos a ajustarlos y afinarlos. ¿Por qué aplicar estándares internacionales? Porque a las instituciones y empresas públicas les da mucha seguridad que alguien le pueda demostrar que eso ya funcionó. Si yo voy y le digo, mire, yo voy a aplicar las mejores prácticas del PMI o las mejores prácticas en gestión de contratos de IACCM o las mejores prácticas de la AACE o las mejores prácticas de cualquier institución respetable, eso le da mucha seguridad a la institución. Pero si en esas prácticas hay algo que yo no puedo cumplir, tengo que estar dispuesto a flexibilizarlas. Otra recomendación importante, incluir formalmente gestión del cambio en el proyecto. Porque todo proyecto, por pequeño que sea en sector público, va a afectar a alguien. Si es que voy a implementar un software que va a requerir menos personal, vaya, la gente va a asumir que va a haber despidos. Entonces van a tener la tentación de sabotear el proyecto para no quedarse sin su puesto. Si yo no comunico a las autoridades a todo nivel qué es lo que está pasando, quizás la máxima autoridad no sepa lo que está pasando y cancela el proyecto por no saber lo que estaba sucediendo. Entonces es fundamental formalmente gestionar el cambio y comunicar claramente. Este me gusta mucho también. No buscar pelea, pero tener un buen abogado. Las instituciones públicas, repito, la mayoría de gente es buena, gente que quiere hacer su trabajo y no meterse en problemas, pero también hay uno que otro pillo que quiere buscar a río revuelto y hay que estar preparados para frenar las cosas. Frenar las cosas es una carta diciendo, mire, tal persona me pidió esto, esto y esto, y aquí está, y si usted no soluciona esto, voy a hablar con mi abogado. Porque en cierto punto las cosas se ponen tensas. Y por último, nunca subestimar el impacto de una organización inmadura o de un funcionario tóxico. Cuando alguien esté en contra de un proyecto, por el motivo que sea, hay que tratar de aislar a esa persona, entender su motivación y si no podemos cambiarle y hacerle entender de qué se trata, tratar de mantenerlo y que no afecte al proyecto. Si mi institución, ya sea que yo soy contratista o contratante y no es una organización madura, me voy a meter en muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Entonces, nunca subestimen el impacto de una organización inmadura. Ahora, esto les voy a dejar, no voy a profundizar, este es un modelo muy sencillo de madurez organizacional. Solamente voy a conversar del nivel más bajo, que es el nivel heroico. Que hay que salir con el trabajo, donde el alcance del proyecto es inexistente, donde las herramientas son algunos procesos y los indicadores del conteo de sobrevivientes. Si ustedes van a hacer un proyecto en una institución o empresa pública de este nivel de madurez tan bajo, prepárense para meterle muchos más recursos de los que habían calculado. Porque no por ustedes, sino por la institución, pueden meterse en problemas.
Esto va a quedar con ustedes en la presentación y a través de Paola. Y el último, que también va a quedar, esto volviendo a la parte política del asunto, esta es una división bien simpática. Más que el arriba y abajo, fíjense en el izquierda y el derecha. Izquierda y derecha, Estado o mercado, igualdad o libertad. Si ustedes quieren saber si son de derecha o de izquierda, háganse esta pregunta. ¿A mí me importa más ser igual que el resto o ser libre? Y no hay respuestas correctas, ¿ah? Si yo creo que para mi sociedad, para mi empresa, para mi comunidad, es más importante que todos estemos iguales, usted está más del lado del Estado, más del lado izquierdo. Y si usted cree que es más importante que el individuo sea libre y haga lo que quiera, usted está más del lado del mercado, del lado derecho. Y hacia abajo y arriba, el conservadurismo y el liberalismo, eso podemos dejarlo para alguna charla que sí sea de filosofía política. Bien, hasta acá mi intervención y si tienen alguna duda, por favor háganme preguntas fáciles. Bueno, Marcelo, pues muchísimas gracias. La verdad están inspirados porque tenemos muchas preguntas, pero digamos que por el tiempo que tenemos y la agenda, yo voy a tomar una muestra y las demás preguntas te las comparto vía correo con la persona que te hizo la pregunta para que pues nadie se quede sin respuesta. Entonces voy a empezar aquí. La primera de Juan Carlos Correa dice, en naciones con producción petrolera, las cuales tienen una alta tendencia a la corrupción, ¿puedes comentar cómo has combatido ese flagelo? ¿Has enfrentado algún caso en esta industria? A ver, decir que he combatido la corrupción es arrogarme méritos que no tengo. Pero, ¿qué es lo que he hecho? ¿O qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que han hecho instituciones en las que he trabajado? Hay algunos métodos de combatir la corrupción. La primera es el canal de denuncias, los canales de denuncias. Cuando uno pone un canal de denuncias interno, hay poca gente que lo utiliza. De hecho, hay servicios de canales de denuncias externos. Y si realmente tienen un problema grave de corrupción, yo les sugiero que analicen con las organizaciones contratarlos. Son empresas especializadas en obtener información del denunciante, proteger al denunciante e investigar al respecto. En Estados Unidos el programa dio muchos resultados, se llama el programa de los whistleblowers, los que soplan el silbato. Y en Brasil, el fiscal Moro implementó una práctica que fue muy, muy interesante, un poco agresiva, pero interesante. La primera persona que denuncia se lava las manos. O sea, se le conmuta la pena, se le libera, se le reduce dramáticamente la pena, pero es solo al primero. Entonces, si yo estoy en una posición que sé que hay actos de corrupción y tengo esta oportunidad de denunciar al resto y salvarme yo, eso crea una cultura de yo voy a ser el primero en denunciar. Y un método un poco menos agresivo es algo que se llama las islas de integridad. Es buscar personas o áreas de la organización que sean transparentes e irlas fortaleciendo y cuidando. Mira, por ejemplo, el área de compras es transparente. Entonces, aquí ponemos unos letreros y hacemos un área bien bonita y les damos un bono porque sabemos que ustedes son sinceros y honestos y transparentes. Y les vamos a cuidar. Entonces, así les vamos protegiendo. Ahora, no quisiera mencionar casos específicos. El mundo del petróleo, de energía en general, hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Yo les invito a que vean un documental que se llama hay varios documentales a favor y en contra. Y es uno de los casos más estudiados de derecho internacional. Y tiene que ver con el caso de Chevron en Ecuador. El caso de Chevron fue una comunidad indígena que hizo una demanda internacional a Chevron por daños ambientales. Y en el medio, claro, esta comunidad pedía una cantidad astronómica de dinero. Y un juez les aceptó y después esto fue escalando y se llegó a un caso en el cual el Estado ecuatoriano tuvo que poner garantías para, de alguna manera, defenderse de la demanda de esta comunidad. Entonces, es un caso interesantísimo y ahí hay corrupción de un lado y del otro. Y yo tuve el gusto de conocer los abogados
que defendían al Estado ecuatoriano y a los abogados que defendían a la comunidad. Entonces, ambos tenían puntos de vista. Es un caso fabuloso para estudiar. Súper, Marcelo. Así que a ver un poco más el caso, a ver cómo vemos los diferentes puntos de vista. Bueno, aquí hay una siguiente. Dice, el administrador de contrato, es de Winston Castro, el administrador de contrato no siempre conoce de gestión de proyectos. ¿Qué recomendarías para maximizar las probabilidades de éxito del proyecto? Ah, qué bonita pregunta. Enséñele. O sea, así como el administrador de contrato puede enseñarle mucho al gerente de proyecto, el gerente de proyecto puede enseñarle mucho al administrador de contrato. Porque si va a estar en mi mismo equipo, comienzo con una charla de 45 minutos de esto es proyecto, esto es alcance, tiempo, costo, calidad, así funciona, estos son mis recursos, este es el cronograma, y le voy metiendo en el mundo de proyectos. Y él me va metiendo en el mundo legal, porque es de mi equipo, es mi aliado, es mi amigo. Entonces, yo le voy enseñando y él me va enseñando. Una muy buena práctica en general en proyectos es, al arrancar el proyecto con mi equipo y con el equipo de mi contraparte, hacer un taller de dirección de proyectos. Que les miren, así vamos a hacer las cosas. Y que lo dirija una persona de autoridad. No necesariamente el director de proyecto, sino algún consultor externo, algún especialista, alguna persona que una figura de autoridad le diga a contratante y contratista, así se hacen las cosas. Eso libera mucho. Y si incluimos ahí algo de gerencia de contratos, fabuloso, vamos todos para adelante. Excelente, Marcelo. Gracias por esa recomendación. Aquí hay una de Alberto Gómez. Dice, nosotros como PMs necesitamos documentar los planes de gestión. El plan de gestión del alcance es vital, pero los administradores de contratos no firman ningún plan de gestión ya que la ley no les permite. Esto deja un espacio ambiguo que la mayoría de veces está a criterio del fiscalizador del contrato, quien es un asistente técnico del administrador del contrato. ¿Cómo recomiendas el manejo de esta situación? Muy bien. A ver, hay una figura que yo no mencioné y muchas gracias por la pregunta porque es oportuno. El fiscalizador es un tercero que viene en nombre del contratante a verificar la calidad del producto entregado, del servicio, de la carretera, de la tubería, de la obra, de lo que sea. Y califica, normalmente el fiscalizador es solamente técnico, pero a veces sí también califica o evalúa el cumplimiento del proyecto en avance, presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago para que una persona que no firma se involucre? Porque volviendo al tema de los aliados, si mi administrador del contrato es mi aliado, yo puedo pedirle que me prepare un informe. Señor gerente del contrato, prepáreme un informe y eso lo anexo al informe que yo firmo como gerente de proyecto. Entonces, en base al informe, y yo puedo pedirle, porque el dueño del proyecto, entre comillas, soy yo, el gerente del proyecto. Yo le pido, gerente del contrato, prepáreme este informe y fírmelo con su responsabilidad. Y en base a lo que él me entrega, yo lo anexo, o señores, en base al informe del explorador del contrato, adjunto a mi informe tal, tal, tal. Entonces, yo lo involucro, no es que le estoy pidiendo que él firme mi informe, no puedo delegar la responsabilidad, pero sí lo estoy respaldando en lo que él ha hecho. Perfecto, Marcelo. Y vamos por el tiempo corto que tenemos, vamos con una pregunta más. Holger Naranjo te pregunta, ¿el contract manager debería tener experiencia previa de haber trabajado en la empresa pública? Esa es una cosa bien simpática. No hay ninguna obligatoriedad, pero sí es muy valioso. Y eso entra en una zona un poco gris, porque hay una práctica que yo considero que no es correcta, pero es muy común, que algunos funcionarios, cuando salen de la empresa pública, se vuelven los intermediarios o los lobistas o el canal para hacer proyectos con esa empresa. Entonces, claro, conocen a la gente, conocen el teje y maneje interno, saben la fecha de cumpleaños de la secretaria, entonces saben tantos detalles y se vuelven el canal adecuado.
Yo no puedo decir que eso está mal ni que es ilegal, porque no es ilegal, pero sí es un poco extraño, porque, qué sé yo, el asesor del ministro, después de ser asesor del ministro, va a trabajar a la empresa X. De hecho, en la Constitución ecuatoriana, un cargo de libre nombramiento, un cargo jerárquico superior, no puede ser directivo de una empresa contratista del Estado por un periodo de 2 o 3 años, si no estoy equivocado. Pero indirectamente lo hacen. Entonces, ahí estamos en una zona un poco gris. Ahora, si es que es alguien que ha trabajado y conoce cómo funcionan las cosas, sí puede brindar una asesoría para... Las cosas a veces son complicadas, ¿no? No es que uno llega a un ministerio y le dice, oiga, ¿cómo se hacen los contratos aquí? Cosas bien complicadas. Entonces, es importante conocer gente dentro. Pero que eso no se confunda con tráfico de influencias. Y mucho menos con coimas, con ofrecer favores. Entonces, conocer está bien. El ingerir, el utilizar medios no adecuados para obtener información privilegiada o para presionar a algún funcionario, eso sí es una barbaridad. Bueno, Marcelo, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No te imaginas la lista larguísima de preguntas que hay, muchos mensajes de felicitación que reconocen la gran experiencia que tienes en el sector, que muy buena la presentación, se van muy contentos, pero no me van a querer si no contestamos luego vía mail estas preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Marcelo. Como les había comentado en la agenda, entonces vamos a darle un espacio breve al CEDIP. Entonces voy a compartirles aquí un videíto muy corto, por favor, paciencia. Perfecto. Y luego Hasta eso quisiera dar algunas palabras. Primero, muy buenas noches con todos. Yo soy parte de CEDIP. Como pueden ver aquí, estamos varios de los integrantes con nuestro logo. En estos pocos minutos quisiera preguntarles si alguien ha pensado que el conocimiento es el único recurso que mientras más se comparte es el que menos se agota. En CEDIP, nosotros somos jóvenes universitarios, ávidos por aprender y decididos por sentar unas bases sólidas en las futuras generaciones de nuestro país en Ecuador. Estamos seguros de que ahora es el momento, las estadísticas lo demandan, de ser los jóvenes los responsables de la difusión de las buenas prácticas en la gestión de proyectos en Ecuador y así también en Latinoamérica. Y qué mejor que unir fuerzas con profesionales tan destacados como ustedes. En esta noche les agradezco a los organizadores nuevamente por este espacio. Les invito a apoyar al primer club estudiantil de dirección de proyectos en Ecuador. Podemos dar paso al video. Gracias. Excelente, Katia. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ya lo proyectamos. Perfecto, aquí va. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Katia, por esta invitación. Ya saben, el Club Estudiantil está dispuesto para que se acerquen y para que amplíen este trabajo y la cantidad de miembros que tienen. Don Luis, ¿está por ahí? Sí. Sí, ya estoy subiendo la pantalla. Perfecto. ¿La ven bien? Sí, señor. Bueno, muchas gracias a Marcelo. Pues me
Me siento muy contento de tener que dar este reconocimiento porque además de Marcelo ser un amigo, ya hace muchos años nos conocemos, hemos sido aliados y tenemos una relación de amistad muy interesante. Entonces, pues darle este certificado no solamente lo reconoce como amigo del PMI, pues ya él nos colaboró el año pasado, de pronto muchos lo deben recordar, el año pasado en el primer ciclo estratégico que hicimos nos colaboró con un tema muy interesante sobre gestión de cambio, ahora nos sigue colaborando con otros temas. Entonces, Marcelo, ya no solamente hemos establecido una relación profesional, sino ya es una relación de amistad, tanto personal como con el PMI. Entonces, contar con este tipo de amigos, este tipo de profesionales que nos aportan tanto al crecimiento de la gestión de proyectos es agradable. Así que muchas gracias, Marcelo, por estar acá, por acompañarnos y seguramente con la relación que tenemos con la hermana República de Ecuador, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir creando lazos y ahora pues con los muchachos, yo creo que eso va a permitir que tengamos muchas más oportunidades de hacer eventos como estos. Muchas gracias y aquí del proyecto el certificado que reconoce su participación como conferencista y pues ya el reconocimiento lo veo que se le están dando a todas las personas por la excelente presentación que hizo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un privilegio conversar con ustedes y quedo a sus órdenes. Lo que necesiten, un mensajito, que en verdad no, contestar un mensajito. Estoy tratando de contestar en privado algunas de las preguntas. No sé si me da el tiempo, pero les agradezco muchísimo. Es un placer conversar con ustedes. Y cualquier cosa que podamos hacer para que nuestros países salgan adelante, así sea un pasito adelante, es lo que necesitamos. Acá somos 250 personas, un poquito, ya son 250 pasos adelante. Así es, Marcelo. Muchísimas gracias. Aprovecho que aún están conectadas 193 participantes para invitarlos a nuestro evento de clausura, que será este viernes, 8 de la noche, hora Colombia. Igual lo informaremos por redes, les llegará la invitación vía mail para compartir un rato de manera más libre, charlar de la experiencia y poder cerrar este magnífico tour. Mañana tendremos nuestra última sesión y les llegará la información para nuestro evento de cierre del viernes. Entonces a todos que pasen una excelente noche, por favor quédense en casa, los que no puedan igual cuídense, protéjanse para que estemos bien y salgamos adelante de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Con mucho Gracias. gusto. Excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias, excelente presentación. Gracias.